Apreciables compañeros de Universidad Rural de Guatemala, bienvenidos a nuestro curso de investigación y proyectos 2 monografía, que vamos a darle entonces continuidad al desarrollo del curso. El correo electrónico del mismo es fg673@rural.edu.gt. Vamos a recordar entonces que durante este proceso hemos aprendido ya cómo efectivamente pues se hace una investigación y sobre manera pues cómo presentar los informes. De esa cuenta hablamos de 3 tipos de informes. Hablamos de la monografía, hablamos de la tesina y de la tesis. Cada una de ellas, por supuesto, entonces tiene diferentes acciones que realizar. La monografía, por ejemplo, se convierte en un informe que efectivamente va a recopilar información de carácter teórico para ponerlo a disposición de los lectores. Y entonces lo que busca es facilitar que efectivamente pues tengamos entonces puntos de vista de diversos autores para un determinado tema. Y entonces el lector puede apoyarse de poder ver entonces diferencias o similitudes y que pueda sacar conclusiones. Entonces se pone a disposición de los lectores los diversos puntos de vista, las diversas teorías, diversos axiomas o teoremas de un determinado tema de investigación. Y de esa cuenta, pues el lector tiene mucha más accesibilidad a poder establecer diferencias o similitudes, comparaciones para que pueda realizar entonces un mejor análisis. Sin embargo, entonces acá la monografía se convierte específicamente pues en un informe de carácter teórico, que lo único que va a resumir es entonces los puntos de vista de diversos autores. Cuando ya entonces el investigador, aún siendo una actividad que es de carácter teórico, implica esto entonces que efectivamente pues pueda considerarse acá el hecho de que se pueda ya realizar análisis propiamente individuales, en donde entonces ya se elabora, por ejemplo, un cuadro comparativo, un PNI, lo pues que nos va a servir a nosotros para a poder tomar algunas decisiones o simplemente pues entender de mejor manera el tema. Entonces un PNI para saber cuál es lo positivo, cuál es lo negativo y cuál es lo interesante de un tema. Un cuadro comparativo para establecer, por ejemplo, similitudes o diferencias. Y con eso entonces se tiene ya el punto de vista del autor. Ya se pueden emitir algunas conclusiones, se pueden emitir entonces algunos puntos de vista por parte del investigador. Y entonces esto queda efectivamente en un documento llamado tesina. Entonces, a lo que se le agrega en el caso de la monografía, cuando ya se le agrega puntos de vista al investigador, en este caso, pues, algunas conjeturas, puede ser también, pues, algunos hallazgos o simplemente, pues, también puede ser en algún momento, pues, recomendar a un autor por la forma en que aborda el tema, pues, a ello vamos a llamarle entonces tesina. Sin embargo, en el caso propiamente de Universidad Rural de Guatemala, para efectos de graduación, para efectos de obtener el grado correspondiente, se habla entonces de la elaboración de una tesis. ¿Qué es una tesis? Recuerde usted que una tesis es una investigación mucho más profunda y que nos va a llevar al campo de acción. Mediante el trabajo en el campo de acción, vamos a lograr entonces nosotros que efectivamente podamos comprobar ese hecho o ese fenómeno en la realidad. Entonces vamos a comprobar entonces en el lugar donde se está suscitando. Sin embargo, entonces para poder elaborar una tesis, hemos mencionado, hemos hablado acá que va a partir desde la información previa que podamos entonces nosotros obtener mediante lo que hemos denominado un diagnóstico o un prediagnóstico. Eso nos va a permitir tener conocimiento de la unidad o de las unidades de análisis que estamos considerando en nuestra investigación. En ese sentido, entonces es importante, por favor, que al momento de que usted empiece a gestar una investigación, usted cuente con información. Y es que recuerde usted, la característica fundamental de una tesis es de que cuenta con una hipótesis. Y la hipótesis no es más que un supuesto. Sin embargo, entonces, Universidad Rural de Guatemala facilita el hecho de poder manejar la metodología del marcológico como herramienta de apoyo
para la generación de ese trabajo de graduación, para la generación de los pasos a seguir para el desarrollo de la tesis. En ese orden de ideas hablábamos entonces, en primera instancia, de la realización de nuestro árbol de problemas. Nuestro árbol de problemas, recuérdese usted, este viene a poder ayudarnos a analizar a efecto de que podamos entonces considerar cuáles son las causas y cuáles son los efectos de determinada problemática. Sin embargo, entonces es importante y fundamental que nuestro árbol de problemas esté bien elaborado, bien redactado, a efecto de que no confundamos causas con efectos. De esa cuenta es de que dijimos, al momento de elaborar un árbol de problemas, es fundamental, por analogía, recuérdese usted, pues un árbol como tal tiene muchas raíces, tiene también diversas ramas, es frondoso, la copa del árbol es grande, el tronco es el único. Entonces, el problema puede estar identificado que es el tronco, pero las causas nos llevan a considerar entonces un análisis de causalidad. Entender cuáles son las causas principales, cuáles son las causas secundarias, cuáles causas están generando ese problema y entonces ir colocando eso en la parte que corresponde. Y luego también comprender cómo efectivamente pues tiene su efecto, cómo efectivamente pues este entonces también va a tender a crear un efecto mayoritario. Entonces es importante que nosotros mediante el análisis de causalidad efectivamente logremos establecer o determinar cuál es la causa principal y cuál es el efecto mayoritario. En ese sentido, entonces es importante, ya lo hemos mencionado, es de seguir elaborando ensayos que nos permitan a nosotros comprender cuáles son las causas y cuáles son los efectos de determinado problema. Sin embargo, deben ser los principales a efecto de que podamos entonces nosotros, por favor, establecer efectivamente esa relación de causalidad, causa y efecto. Causa que genera un problema y el problema que genera un efecto. Luego, entonces, al tener correctamente elaborado el árbol de problemas, recuerde usted, este nos ayuda a poder redactar de mejor manera nuestra hipótesis. Ese supuesto que va al inicio, entonces, va a tener basamento porque ha sido analizado y por supuesto que va a tener mucha mayor probabilidad de poder ser comprobado en el campo de acción, porque usted ya encontró información, porque usted ya efectivamente pues analizó esa parte. De esa cuenta es fundamental, entonces, mis estimados y apreciables compañeros, por favor, que hagamos un análisis exhaustivo en nuestro árbol de problemas para poder desarrollar nuestra hipótesis, poder entonces emitir la hipótesis, poder entonces realizar la hipótesis como tal. Y luego entonces con nuestro árbol de problemas venimos y trasladamos eso a un aspecto positivo y lo convertimos entonces en nuestro árbol de objetivos. Con nuestro árbol de objetivos, pues le agregamos también indicadores, por supuesto también entonces el nombre de la tesis, las propuestas de solución que van a ir después de haber comprobado el fenómeno y entonces nos auxiliamos nosotros de lo que es el dominó. En el dominó centralizamos toda la información de nuestro árbol de problemas, árbol de objetivos y por supuesto algo fundamental acá es que entonces para que podamos nosotros comprender el problema de investigación es fundamental que busquemos información y esto es de carácter teórico. Entonces, este apartado se denomina marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? No es más entonces que todas las referencias teóricas que vamos a hacer uso para poder entender el problema y por supuesto para que podamos comprender el fenómeno que estamos estudiando. De esa cuenta, recuérdese, habíamos platicado entonces, estimados y apreciables compañeros, que cuando elaboramos el dominó, vamos a dejar una lista de 10 temas relacionados con el tema de investigación, a efecto de lograr comprenderlo, a efecto de lograr entonces que efectivamente analicemos los puntos de vista de diversos autores y ver si efectivamente es lo que se lleva en la praxis, es lo que se está suscitando en el campo de acción. Es así como nace entonces la importancia del marco teórico. Sin embargo, entonces, al desarrollar nuestro marco teórico, que recuerde usted, Universidad Rural de Guatemala, le pide a usted que efectivamente pues pueda tener acá entre 60 y 70 páginas
de marco teórico, pero no se trata solamente de copiar y pegar, ¿verdad? No se trata de buscar la información, ya la encontré y la traslado a mi informe, no se trata de eso. Se trata de que podamos nosotros hacer la referencia necesaria y, por supuesto, darle la autoría a quien corresponda. Entonces vamos a platicar el día de hoy para ir finalizando ya con lo que es la bibliografía y pues darle una introducción a la normativa APA. ¿Qué es la normativa APA? Simplemente pues es la normativa que nos va a servir a nosotros para poder referenciar y darle, por supuesto, el reconocimiento de los diferentes autores. La bibliografía, recuérdese usted, simplemente pues es el conjunto de libros o simplemente pues de informes o lugares o documentos en donde yo fui a buscar información relacionada con el tema. Sin embargo, es importante hacer la diferencia entre qué es bibliografía y qué es referencias bibliográficas, que ya lo habíamos mencionado. La bibliografía es todo, entonces, libro, revista, documento que me sirvió para informarme de un tema en específico. Y la referencia bibliográfica simplemente es, en otras palabras, la bibliografía que estamos usando estrictamente en nuestro marco teórico. Si para entender el problema, se me ocurre, para entender el problema del fracaso escolar, yo tuve que haber leído a 30 autores, pues está bien. Sin embargo, en mi marco teórico solo estoy usando 20. Entonces, mi bibliografía se integra por 30 autores, porque los consulté todos. Mis referencias bibliográficas solo se integran por 20, porque son los que específicamente estoy usando en el marco teórico. Entonces, así es como va a funcionar la diferencia entre lo que es la bibliografía y las referencias bibliográficas. ¿Qué perseguimos el día de hoy? Entonces, definir qué son normas APA. De acuerdo con ello, entonces, es fundamental y hoy por hoy, mis estimados y apreciables compañeros, no podemos nosotros decir que no encontramos información, que si hay información no se sabe ni quién la escribió. Hoy por hoy, todos los recursos existentes se van a colocar en las referencias bibliográficas o la bibliografía. Y por supuesto, se van a referenciar. O sea, hoy por hoy no se vale el que yo encontré un concepto, una definición en algún lugar, la estoy usando en mi beneficio, la estoy usando en mi informe, pero no le estoy dando la autoridad que corresponda. Entonces, por favor, cuando esto sucede, cometemos plagio. O sea, el plagio académico consiste en que yo me apropie de una frase, de una definición dada por otra persona, otro autor o autores, y que lo estoy integrando a mi informe. Entonces, por eso es importante que debemos de referenciar o simplemente también dejar indicada la bibliografía o las referencias bibliográficas. ¿Qué hacemos entonces cuando estamos usando, por ejemplo, recursos multimedia? Necesitamos entonces a los autores y el año de la publicación de la misma forma que hemos venido desarrollando, ¿verdad? ¿Cuál es la forma? Recuérdese. Tenemos entonces, por ejemplo, apellidos e iniciales de los nombres del autor o autores, el año de la publicación, luego el título en cursiva e inmediatamente entre corchetes la descripción física, luego lugar de edición, seguido de 2 puntos y finalmente el editor. Esto es lo que necesitamos nosotros en el recurso multimedia. Y recuerden ustedes, los recursos multimedia pues simplemente van a ser todos aquellos que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, pueden ser pues tabletas, pueden ser teléfono, puede ser una computadora, que efectivamente nos va a servir para poder verificar entonces estos recursos. Veamos entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si es un CD? Hoy por hoy recordemos nosotros, pues en muchas obras hace unos 8 o 10 años, pues venían acompañados de un CD. Hoy, por supuesto, esto ha dejado ya de utilizarse, ¿verdad? Puesto que ha ido evolucionando esta parte. Sin embargo, repito, hay información todavía que están en este tipo de recursos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá Argentina, Ministerio de Cultura y Educación, Biblioteca Nacional de Maestros. 1996, base de datos bibliográficos, CD-ROM, Buenos Aires, autor. ¿Qué significa eso entonces? Que este CD es entonces publicado por el Ministerio de Cultura y Educación a través de la Biblioteca Nacional de Maestros, que es de Argentina. Entonces, ellos son los autores de esta obra. ¿Cuándo se está publicando? En 1996. ¿Cómo se denomina? Base de datos bibliográficos. Y estamos dejando entre corchetes el formato o el recurso que se está utilizando, que en este caso es un CD-ROM. ¿Dónde se publicó? En Buenos Aires. ¿Y quién lo está publicando? El mismo autor. Por eso dice ahí autor. Lo está publicando Argentina, Ministerio de Cultura y Educación, Biblioteca Nacional de Maestros.
Si es un DVD, la misma situación, por favor. Los apellidos de los autores o autor, las iniciales del nombre del autor o los autores, el año de la publicación y por supuesto entonces el título de la obra y por supuesto entre corchetes el tipo de recurso. Veamos entonces este ejemplo, pues si es un DVD, Casal J, es decir, que él es el autor, esta obra se publicó en el 2003, se denomina Mujeres y Poder a través del techo de cristal. Este está en DVD, fue publicado en Valencia por la Universidad de Valencia. Entonces, vea usted, ahí tenemos información que estamos utilizando. Entonces, vuelvo a repetir, hoy por hoy no podemos quejarnos de que no podemos hacer referencias o uso de algunos documentos si no tenemos cómo referenciarlos o cómo colocar entonces la bibliografía. Si es un VHS, recuérdense que estos pues, cassettes anteriores a los CDs también tenían información. Entonces, también podemos obtener información de ellos. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos a Cotton F 1997, Marketing Total, está en formato VHS, por eso es de que está entre corchetes, se publica en Buenos Aires y lo publica Buenos Aires Review. Entonces, ellos son los que efectivamente pues tienen acá este documento, en este caso, pues este recurso. Si también nosotros en algún momento dado estamos utilizando, de repente por ahí viene su película, usted se inspira en pues actividades que tengan que ver con su tesis, pues también se pueden referenciar. Por ejemplo, mis estimados y apreciados compañeros de auditoría, de repente están viendo ahí que es su película El Contador, y entonces le llamó la atención algo de la misma película y lo viene y lo traslada a su marco teórico. Entonces también se pueden referenciar o colocar en la bibliografía estos recursos. ¿Qué necesitamos entonces cuando son películas o de repente documentales, ¿verdad? Que están en películas y que nos sirven a nosotros para la investigación. Necesitamos el nombre del director, el año de la publicación, el título de la película en letra itálica y, por supuesto, siempre, por favor, entre paréntesis o entre corchetes, perdón, el nombre de película, que en este caso es el formato, y, por supuesto, el nombre del estudio fílmico. Veamos este ejemplo. Fleming V, él es el director. Esto se publicó en 1939 y es Gone With the Wind, que es una película. Y por supuesto, vea usted por favor, acá hay dos estudios fílmicos. Selznick International y Picture Metro Goldwyn Mayer. ¿Sí? Entonces tenemos que acá Selznick International Pictures es un estudio fílmico y el otro es Metro Goldwyn Mayer. ¿Qué hacemos o por qué establecemos que hay dos estudios fílmicos? Cuando tenemos dos o más estudios fílmicos, por favor, mis estimados y preciados compañeros, se separan entonces por punto y coma. ¿Sí? Entonces está la nota. Proporciona el estudio fílmico en el elemento fuente de referencia. Separe varios estudios de filmación con punto y coma. Si hay más, dos o más estudios, se separa por punto y coma. ¿Qué sucede entonces si son imágenes también? Si son imágenes, ¿qué necesitamos? El autor, en este caso siempre por favor apellidos y las iniciales del nombre, el año de la publicación, el título de la imagen, letra itálica, y dentro de corchetes la palabra fotografía, porque en eso está nombre de la página, dirección electrónica donde se encuentra esa imagen. Es por ejemplo, Denali National Park and Preserve. Estamos hablando acá de que esta entonces se publicó en el 2013 y pues el título de la imagen es Lava y es una fotografía y entonces la página donde se encuentra está ahí en Flickr. Entonces, por favor, es importante, repito, que acá podamos entonces nosotros referenciar. O sea, hoy por hoy, repito, no podemos decir que no encontramos fuentes de consulta y que tampoco podemos pues evitar sus registros en la bibliografía o en las referencias bibliográficas. Todo hoy se puede referenciar. Para citar una imagen prediseñada o una imagen de archivo sin reproducirla, proporciona una cita dentro del texto para la imagen en lugar de una atribución de derechos de autor. Usted simplemente estamos diciendo que de repente usted está haciendo un análisis en torno a una imagen, pues puede colocar una referencia acá sin que pueda ubicar o colocar estrictamente la imagen. También podemos hacer uso de canciones o grabaciones de música. Y entonces, por ejemplo, pues también hay canciones que de repente dentro de su letra pues tienen información que nos puede servir, simplemente de carácter analítico. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? El nombre del compositor, en este caso pues los apellidos y las iniciales del nombre,
el año de la publicación, el título de la canción en letra itálica, entre corchetes el formato en que está la canción, el nombre del estudio de grabación o sello discográfico. Entonces veamos acá un ejemplo. ¿Cuál es el compositor acá o quién es el que está componiendo esta canción? Se denomina The National. Se publicó en el año 2019 y es I Am Sin to Fin. Entonces, ¿qué estamos hablando acá? Que este es un álbum y que está, pues, el estudio, grabación o sello discográfico es 4ID, o sea, 4AD, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos cómo indicar nosotros de dónde estamos obteniendo esa información. O sea, hoy, por hoy, repito, podemos utilizar también como fuente de consulta una canción. Este nos va a servir efectivamente entonces para que podamos nosotros desarrollar pues un análisis mucho más profundo. Y esto implica también entonces el poder utilizar los recursos existentes. Entonces es fundamental que podamos nosotros colocarlo, por favor, en las referencias o simplemente en la bibliografía. Pero sí, por favor, evitar que hagamos uso de recursos estos que efectivamente tienen un autor y que nosotros lo estamos utilizando a conveniencia, en este caso para nuestro informe de investigación. Entonces, hoy por hoy usted de repente ha escuchado por ahí, pues que algunas incluso figuras públicas se les critica por plagio y simplemente no porque hayan copiado todo, ¿verdad? Sino de repente nos ha pasado a nosotros de manera involuntaria, a usted de repente le ha pasado que viene cuando sucede en los trabajos, yo me doy cuenta con los trabajos de los estudiantes, por ejemplo, se tenía siempre esa parte, en la parte presencial, ¿va? Copiar y pegar, ¿sí? Pues copiar, pegar, pues es válido. Sin embargo, usted debe de indicar a quién copió, pues, de quién está copiando. Porque si usted está utilizando información, copiar y pegar, sin que usted haga la referencia necesaria, sin que usted me indique quién es el autor, automáticamente se considera que esa información usted la está inventando, que usted la está creando. Y por eso es de que comete, perdón, el delito de plagio intelectual. ¿Por qué? Porque entonces usted está acá simplemente violentando los derechos de alguien que efectivamente ya escribió, ya redactó o ya efectivamente hizo tal situación. Entonces, por eso repito, acá podemos hacerlo con CDs, con DVDs, VHS, pues documentales o simplemente también acá a través de una canción. Podemos también tener documentos electrónicos. Un documento electrónico, pues es cualquier información almacenada en un soporte informático que se consulta mediante una computadora, teléfono celular y o tabletas, ¿verdad? O sea, hoy todo aquello que podamos observar, entonces, por estos dispositivos digitales. Pueden ser, por ejemplo, libros, artículos de revista, artículos de periódicos, ponencias, base de datos, sitios web, listas de interés, entre otros. Entonces, todos estos documentos que están hoy por hoy en la web van a tener que ser referenciados, van a tener que colocarse dentro de la bibliografía a efecto de que entonces podamos darle nosotros cumplimiento y respetar efectivamente entonces a los autores por el trabajo que han desarrollado, por el trabajo que han realizado. Entonces, por eso es importante que podamos entonces nosotros colocar estos datos de los documentos electrónicos o simplemente aquellos que podamos estar usando en sitios web. Lo anterior hace referencia a que para este tipo de publicaciones presenten variables y particulares de la redacción. Por ejemplo, una referencia a un documento electrónico incluirá los datos que se presentan a continuación, que necesitamos para documentos electrónicos. El autor, que en este caso necesitamos los apellidos e iniciales del nombre, la fecha de publicación, el título del documento, la fecha de consulta, la dirección electrónica en donde se está obteniendo ese documento o simplemente el DOI, que es el código para poder entonces establecer de manera tecnológica o de manera pues virtual esta información. Cabe recordarse acá, por favor, que cuando vamos a colocar la dirección electrónica es fundamental, por favor, que dependiendo de qué edición estamos utilizando. Si es la sexta edición de Norma Zapa, simplemente colocamos pues recuperado de. Y si no, con séptima edición, simplemente quitó esa frase. Lo importante es indicar dónde encontramos ese documento. Vamos entonces nosotros acá, ¿qué necesitamos para referenciar o colocar entonces un libro electrónico? Recordémonos, en un primer momento hacemos uso de esta información en nuestro documento.
y nuestro documento se denomina en este caso entonces marco teórico. En el marco teórico colocamos nosotros la información que a nuestro juicio nos va a servir. Y luego colocamos entonces ya la referencia bibliográfica o la bibliografía. Entonces veamos, por ejemplo, acá un libro electrónico. Esta es una cita textual. Vea, usted dice, la educación es un elemento fundamental por la inculcación de la ideología de la dominación o de la liberación, sobreponiéndose a la realizada por los demás apartados ideológicos. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Magallón en 1993, la página 6. Ahora, ¿cómo se sabe que es una cita textual? Es una copia literal. Cuando nosotros copiamos literalmente, ya lo que decía, vamos a copiar y pegar, ¿verdad? Eso es válido, pero hay que dejar indicado quién dijo eso. En este caso, usted se da cuenta, pues ahí están copiando y pegando lo mismo, lo que dice ese autor en ese libro. Dice entonces, entre comillas, cada vez que nosotros vamos a colocar información que no es nuestra y lo vamos a colocar en otro marco teórico, la vamos a colocar entre comillas, indicando entonces con ello que no es producción nuestra, no es producción intelectual nuestra, ya eso existe. Y por lo tanto vamos a dejar indicado las referencias. ¿Y cuáles son las referencias? Simplemente el apellido del autor, el año de la publicación y la página donde se encuentra. En este caso tenemos Magallón 1993, página 6. Eso va en el marco teórico. Ahora, ¿qué va a ir en nuestra bibliografía o qué va a ir en nuestras referencias bibliográficas? En nuestras referencias bibliográficas van a ir los datos del autor. En este caso tenemos, por ejemplo, Magallón M, 1993. La obra se denomina Filosofía Política de la Educación, México, UNAM. Recuperado el 5 de febrero de 2009 de, y ahí está la dirección. Recuerden entonces acá, si es sexta edición, lleva recuperado de. Si no es sexta edición, es séptima edición, no se coloca recuperado de. Sin embargo, entonces vea usted, en el apartado que aquí en su pantalla dice referencia, significa pues referencias bibliográficas o simplemente la bibliografía. Entonces, cuando estamos hablando de cita en el texto, estamos hablando del marco teórico. En su marco teórico usted va a colocar esa información tal y cual lo encontró. Inclusive cabe hacer mención acá que cuando es una cita textual, pues no importa si el autor, en este caso de repente la casa editora se equivocó, cometió pues algún error ortográfico o mecanográfico, pues simplemente, ¿qué hace usted acá? Pues que pueda en un momento dado, pues copiarlo tal y cual está. Por eso es una cita textual. Por eso es una cita en el que usted está trasladando la información tal y como está. Tenemos también entonces, por ejemplo, nosotros un artículo de revista. ¿Qué necesitamos en un artículo de revista? Recuérdese usted, lo mismo, necesitamos, por favor, los apellidos y nombre de los autores o autor. Por supuesto, entonces el título del artículo y en la revista donde se encuentra y la edición electrónica acá, el año de la publicación. Veamos entonces, por favor. Dice, artículo de revista. En el marco teórico va a ir entonces la cita. Esta no es una cita textual. A esta se le llama, por favor, paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Una paráfrasis no es más que yo diga lo que estoy leyendo con mis propias palabras. O sea, es una interpretación, pero basada en la idea de alguien. No va entrecomillado. O sea, cuando no lo colocamos entrecomillado, significa que no es copia literal, pero que sí estamos nosotros tomando la idea de otro autor, que solamente lo estamos diciendo con nuestros propios términos. Sin embargo, la idea central es de alguien. Entonces, por eso necesitamos referenciarlo. Entonces, veamos, ¿qué haríamos en nuestro marco teórico? Dice, por ejemplo, define la taxonomía como un tipo de vocabulario controlado en que todos los términos están conectados mediante. Punto suspensivo, está hablando él de otra, de más ahí. Entonces decimos acá, ¿quién dijo eso o quién dijo la idea central? Lo dijo Centelles en el año 2005. Entonces, en el texto, en nuestro marco teórico va a ir lo que acabamos de leer. Cuando nos vamos al final, a nuestro apartado final del informe, vamos a colocar entonces nuestra referencia o simplemente bibliografía. ¿Qué implica acá entonces? Colocar el nombre del autor, el año de la publicación, el título del artículo y la revista donde se está publicando y de dónde se puede obtener en línea. Tenemos acá Centelles M 2005, el año de la publicación, se denomina taxonomías para la categorización y organización de la información en sitios web. Entonces, y ahí está la edición electrónica donde se puede encontrar. Entonces, vea usted, es importante y fundamental acá que nosotros podamos entonces dejar indicado dónde efectivamente se encuentra esa información, para que entonces quien quiera consultar, pues también tenga la posibilidad de poder llegar y buscar esa información. Y de esa cuenta, pues verificar si efectivamente lo que se está diciendo, pues corresponde entonces a lo que efectivamente dijo el autor.
Tenemos también entonces bibliografía de recursos electrónicos y de Internet. La referencia de todo libro, revista, documento extraído de Internet será igual a las expuestas anteriormente. Recuérdense, ¿qué necesitamos ahí? Otra vez, apellidos sin las iniciales del nombre del autor, el año de la publicación, el título, por supuesto, el artículo, ¿verdad? El libro, la revista o documento que estamos utilizando. Con la diferencia que se pondrá recuperado de, repito, si es sexta edición, si no, ya no lleva recuperado de, y el link exacto del cual se extrajo el documento. Entonces, ¿qué recursos podemos obtener de Internet? Podemos obtener una base de datos, libros electrónicos, un repositorio digital que básicamente pues es como que una reunión de documentos, una biblioteca virtual en el que podemos tener acceso y por supuesto pues esos repositorios digitales van a quedar a disposición de quien los pueda consultar. Veamos entonces cómo redactar bibliografía de este tipo de recursos. Si es un documento obtenido en sitio web, ¿qué necesitamos? Veamos, por ejemplo, Asociación Mundial de Sexología, 1999, Declaración de los Derechos Sexuales, Guatemala, Editorial Antigua Guatemala, recuperado de ella, ahí está entonces, la dirección electrónica. ¿Quién es el autor de esta obra o de este documento? Es la Asociación Mundial de Sexología. ¿En qué año se publicó? En 1999. ¿Cómo se denomina? Declaración de los Derechos Sexuales. ¿Dónde se publicó? En Guatemala. ¿Y quién lo está publicando? Editorial Antigua Guatemala, solamente que está en versión digital. Entonces tenemos acá este documento obtenido de sitio web. Si son publicaciones periódicas electrónicas, ¿cómo dejamos? Tenemos, por ejemplo, Rodríguez R. y BTRG, 2008, adaptación argentina del cuestionario de creencias obsesivas interdisciplinaria, es entonces, está en la página 53 a la 76. Entonces, ¿quién es el autor? Rodríguez R. y BTRG. ¿Qué año se publicó? En el año 2008. ¿Cómo se denomina esta publicación? Adaptación argentina del cuestionario de creencias obsesivas. ¿Dónde lo podemos encontrar? En esta dirección electrónica. Entonces, repito, si es sexta edición, recuperado de. Si es séptima edición, simplemente no se coloca recuperado de, ¿verdad? Pero recuerde usted, simplemente es una cuestión de forma, no de fondo. También podemos, hoy por hoy, que usted está recibiendo sus clases en línea, puede tener información que pueden presentar ahí, pues, los diferentes docentes en los cursos, y esa información le puede ir sirviendo. Sin embargo, entonces, también nosotros necesitamos darle la autoría a quien hizo esa diapositiva, ¿verdad? Entonces la encontramos y nos pareció interesante, nos sirve para tomar entonces algunos apuntes o tomar ideas, o sobre todo, pues también para versar nuestra investigación sobre ello, pues simplemente que necesitamos. El autor, que simplemente recuerda usted lleva los apellidos y las iniciales de los nombres del autor o de los autores, el año de la publicación, el título de la presentación en letra itálica, por supuesto, entre corchetes, el nombre del recurso, que en este caso es PowerPoint, y el nombre de la plataforma y la dirección electrónica donde se encuentra. Veamos un ejemplo. Mac R y Spike G, 2008. Setting Open Source Images and Formatting Reference for Presentation. ¿Qué significa entonces? Que es una presentación que está en PowerPoint. La plataforma donde se creó esta es Canva y por lo tanto ahí tenemos la dirección electrónica. Entonces vea usted por favor que también podemos hacer uso de recursos que en este caso son pues diapositivas, para no decir pues no tenía donde poder hacer la búsqueda de información. También podemos tener referencias de videos de YouTube, hay documentales, hay hoy por hoy pues videos explicativos, etcétera, de procesos y por lo tanto entonces nos vamos a auxiliar de YouTube. ¿Qué necesitamos para referenciar entonces un video de YouTube? Necesitamos, como ya lo habíamos mencionado, el autor, los apellidos y las iniciales del nombre, la fecha de publicación, el título del video en letra itálica, el formato en que se encuentra ese video, por supuesto, el formato y YouTube. ¿Por qué YouTube? Porque de ahí lo estamos obteniendo y por supuesto la dirección electrónica. Entonces veamos un ejemplo. ¿Quién está entonces o es en este caso el autor de este video que se encontró en YouTube? Es la Universidad de Harvard. ¿En qué año se publicó? El 28 de agosto del 2019. Está en video, está alojado en YouTube y por lo tanto entonces ahí tenemos la dirección electrónica del video que puede ser consultado. Entonces por eso es importante también referenciar videos de YouTube. De repente podemos usar también aplicaciones móviles, que en este caso son software. Hoy por hoy estamos en la era de la tecnología y por lo tanto entonces nosotros poder hacer uso de algunas app o aplicaciones para teléfonos
o pues algunos otros dispositivos. Y si esto nos sirve, entonces poder también nosotros referenciarlo. Tenemos entonces siempre, por favor, el nombre y apellidos y las iniciales de los apellidos del autor, el año de la publicación, el título del programa o software en letra itálica, el número de versión entre paréntesis, entre corchetes, pues que es una aplicación móvil, el nombre de la aplicación de la tienda y la URL. Veamos un ejemplo. Tenemos acá quien está publicando o quien es el dueño de, en este caso el autor de este software es Epócrates, se publicó en el 2019 y simplemente pues está en la versión 18.12, es una app móvil. Ahí tenemos entonces que se encuentra disponible en la App Store y tenemos entonces acá la dirección electrónica donde podemos encontrar este software o esta aplicación móvil. De acuerdo con ello, entonces ya lo que hemos mencionado, es importante que establezcamos entonces la necesidad de poder implementar normativa APA. Quiero comentarles, mis estimados compañeros, que Universidad Rural de Guatemala fue la pionera en aplicar normativa APA para trabajos de graduación. Hoy por hoy, normativa APA pues se aplica a nivel mundial y sobre todo en el caso de Guatemala ya todas las universidades adoptaron la normativa APA para trabajos de graduación. Sin embargo, Universidad Rural, desde que inició, desde que se fundó, inició entonces a desarrollar normativa APA. La normativa APA, pues es el estilo de organización y presentación de información más usado en el área de ciencias sociales. Esta se encuentra publicada bajo un manual que permite tener al alcance las formas en que se debe presentar un artículo científico. Entonces, hoy por hoy, repito, lo que está vigente es la séptima edición. Por supuesto que, repito, pues Universidad Rural le permite a usted trabajar la sexta edición y sobremanera, pues también al utilizar el generador de bibliografía o de referencias bibliográficas en Word, también es utilizado la sexta edición. Entonces también es valedero que se lo pueda utilizar. Las normas APA entonces me van a permitir en su momento, pues, que yo pueda darle la autoría a quien corresponda. Las normas APA son estándares creados por la American Psychological Association, la Asociación Americana de Psicología, con el fin de unificar la forma de presentar los trabajos escritos a nivel internacional, diseñada especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documento de investigación. En el caso particular, usted va a hacer una tesis, un trabajo de graduación y por lo tanto debe aplicar normativa APA. ¿Y qué es la normativa APA? Pues simplemente nos va a permitir a nosotros darle la autoría a quien corresponda. ¿Para qué son y para qué sirven? Entonces, las normas APA surgieron en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1929 de la necesidad de un grupo de especializado de distintas ramas, especialmente psicólogos, para dar un estilo propio a sus documentos. Las siglas APA son simplemente pues, la abreviación de la Asociación Americana de Psicología, por sus siglas en inglés. Su función principal es la de facilitar la creación y comprensión de documentos, libros, revistas, folletos con carácter científico. En torno a ello, pues se establece cuál es el tamaño de letra, las referencias, puntuaciones y abreviaciones que van a utilizar en la investigación. Cabe hacer mención acá que la Universidad Rural de Guatemala pues, aplica normativa APA en lo que respecta al marco teórico. En torno a lo que es forma o estilo, es exclusivo de la Universidad Rural de Guatemala. Las normas APA, por lo tanto, cumplen dos funciones fundamentales. ¿Cuáles son? Apoyarse en la sustentación de consultas y, sobre todo, la siguiente de respetar la autoría de las citaciones para que usted no cometa plagio intelectual, ¿sí? Entonces es importante que se respete la autoría a efecto de evitar plagio intelectual. De acuerdo con ello, entonces, ¿cuál es el formato que se utiliza a través de normativa APA para los trabajos de graduación? Repito, Universidad Rural de Guatemala, pues tiene su estilo propio. Tipo de letra Times New Roman, el tamaño de letra es número 12, interlineado a doble espacio, para todo el texto, con única excepción en las notas a pie de página. Márgenes de 2.54 centímetros por lado de la hoja, una sangría marcada con el tabulador a 5 espacios, una alineación de texto de izquierda, también llamado quebrado o en bandera. Así es el formato que utiliza entonces Universidad Rural de Guatemala. En los encabezados no llevan números ni tampoco mayúsculas sostenidas. Y entonces veamos acá, tenemos varios niveles en el que vamos entonces nosotros a presentar la información. Estos niveles nos sirven a nosotros para que efectivamente podamos ir realizando ya el formato a nuestro documento en Word, que ya en su momento vamos a hacer un pequeño ensayo para ir viendo entonces cómo usted puede ir ya estableciendo la forma de poder aplicar esta normativa APA.
Y la selección, el manual se usa la selección con viñetas o números, es decir, si tenemos números, pues 1 punto, 2 puntos, etcétera, o simplemente viñetas, pero por favor eso cuando tenemos entonces nosotros una seriación, ¿sí? Luego también considerar que efectivamente tenemos una citación. En el caso de la citación, pues las normas APA se basa en un sistema de autor-fecha, es decir, el autor y la fecha de publicación entre paréntesis, como lo habíamos mencionado anteriormente, que ya vamos a hacer pues este tipo de ensayos. Entonces, para la Asociación Americana de Psicología, lo que ellos pretenden es, pues, crear un patrón universal para todas las presentaciones caligráficas. Y de esa cuenta, entonces, hoy por hoy, pues, se ha convertido en normativa para la aplicación de normas o trabajos de graduación. Estas normas se establecieron para presentar trabajos a nivel de universitario, como los proyectos de grado, que ustedes van a hacer llamadas tesis, y también para aquellos documentos que tengan que ver con investigaciones científicas y afines, a efecto entonces de que los documentos efectivamente cumplan con esos estándares de cientificidad. Entonces, mis estimados y apreciados compañeros, tenemos acá nuevamente las interrogantes en su pantalla para que se puedan seguir aprendiendo y juntos darle continuidad a este proceso. Muchísimas gracias por su atención. Nos estamos saludando en nuestra siguiente clase. Éxitos en su jornada académica.